Hola, en esta mañana quiero socializarles un poco de la normativa legal de seguridad de una empresa en Ecuador. Como objetivo nos planteamos determinar los aspectos legales de seguridad y salud en el trabajo que deben cumplir una empresa metalmecánica. Nuestro caso es la Metalmecánica Díaz. Para ello, identificamos como primera instancia qué tipo de empresa es. Para categorizar la empresa debemos tomar en cuenta dos aspectos importantes. El primero, el número de trabajadores que tiene la empresa y el nivel de riesgo por la actividad que se realiza en dicha empresa. Tenemos 4 tipos de empresas. La primera, microempresa. La microempresa consta de un número de trabajadores de 1 hasta 9. En su organización debe tener un botiquín de primeros auxilios y un delegado de seguridad y salud responsable de prevención de riesgos. En la pequeña empresa, con un número de trabajadores de 10 a 49 personas. Y en su organización debe tener un comité paritario de seguridad e higiene, servicio de enfermería y responsable de prevención de riesgos. En la mediana empresa, debe constar con un número de trabajadores de 50 a 99 personas. Y en su organización debe formar un comité paritario de seguridad e higiene, un responsable de prevención de riesgos y un servicio de enfermería o servicio médico. En la gran empresa, con un número de trabajadores de 100 o más. En su organización debe constar de un sistema de gestión de seguridad y salud, un comité paritario de seguridad e higiene, una unidad de seguridad e higiene, servicio médico de la empresa y un liderazgo gerencial. Un artículo de la Constitución Política del Ecuador, artículo 326, numeral 5, nos dice: toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. La Metalmecánica Díaz se considera una microempresa porque cuenta con 8 trabajadores en su instalación. Una vez que identificamos el tipo de empresa, hablaré acerca de la normativa de seguridad que debe cumplir esta. En su organización debe constar con un botiquín de primeros auxilios y un delegado de seguridad y salud responsable de prevención de riesgos. ¿Qué debe tener el botiquín? El botiquín, de acuerdo al Código de Trabajo, concordancias, artículo 430, literal 1, todo empleador conservará en el lugar de trabajo un botiquín con los medicamentos indispensables para la atención de sus trabajadores en los casos de emergencia, por accidentes de trabajo o enfermedad de común repentina. Si el empleador tuviera 25 más trabajadores, dispondría además de un local destinado a enfermería. Cuando se produce la atención de una emergencia debido a que se produjo un accidente, es de vital importancia contar a la mano con un botiquín de primeros auxilios, el mismo que debe contener lo indispensable para prestar la primera asistencia a los primeros auxilios a la emergencia. Su contenido básicamente varía dependiendo del uso que se vaya a dar, dependiendo de la gran medida que se trata la planta industrial. En esta instancia hablamos de una microempresa. Ya. Otro aspecto a considerar es que debe tener disposición un botiquín lo más completo posible para poder enfrentar cualquier tipo de emergencia, ya que no se debe olvidar que el botiquín se constituye como un soporte básico para los socorristas que atienden desde el primer instante a una víctima de una enfermedad o accidente. Por lo tanto, el botiquín deberá ser revisado con seguridad con el fin de reponer todo lo que se haya utilizado y sustituir todo lo que se haya vencido. En los antisépticos tenemos la iodopovidona. En material de curación tenemos productos como gasas o rayón, poliéster, compresas, apósitos, vendas adhesivas, aplicadores, esparadrapo, algodón. En instrumentos y otros elementos adicionales, tapabocas, guantes desechables, pinzas, tijeras, cuchillas, navajas, termómetro oral, ganchos de nodriza, lupa, linterna, libreta y lápiz, caja de fósforo o encendedor,
Tenemos también en su organización el delegado de Seguridad y Salud responsable de prevención de riesgos. Nos dice la resolución 957, Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, capítulo 1, artículo 13. En aquellas empresas que no cuente con un comité de seguridad y salud en el trabajo por no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido para este fin, en la legislación nacional correspondiente se designará un delegado de seguridad y salud en el trabajo. Dicho delegado será elegido democráticamente por los trabajadores de entre ellos mismos. El artículo 14. El delegado de salud en el trabajo, como representante de los trabajadores, colaborará al interior de la empresa en materia de prevención de riesgos laborales. En la ejecución tenemos el diagnóstico de riesgos, política empresarial, plan mínimo de prevención de riesgos, certificado de salud. Bueno, tenemos el diagnóstico de riesgos. Para el diagnóstico de riesgos nos preguntamos primero qué es riesgo. Riesgo es la probabilidad que el peligro se materialice. Es la identificación y reconocimiento tanto de los peligros que están expuestos las comunidades y que en determinado momento pueden causar daños severos, tales como inundaciones, erupciones volcánicas, huracanes, sismos, etc. En la política empresarial, una de las vías para hacer operativa la estrategia supone un compromiso de la empresa al desplegarla a través de los niveles jerárquicos de la misma. Se refuerza el compromiso y la participación del personal. Suele afectar más a una área funcional, contribuyendo a cohesionar verticalmente la organización para el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. En la decisión 584, capítulo 3, Gestión de la seguridad y salud en los centros de trabajo. Obligaciones de los empleadores. Para tal fin, las empresas elaborarán planes integrales de prevención de riesgos que comprenderá al menos de las siguientes acciones. Una de las primordiales es el literal A. Formular la política empresarial y hacerla reconocer con todo el personal de la empresa. Prever los objetivos, recursos, responsables y programas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Como dijimos, el plan mínimo de riesgos tiene la misma función que el reglamento de seguridad y salud, pero es a menor escala. El enfoque siempre será precautelar la integridad del personal y la conservación de los recursos, para lo que las actividades descritas en el plan deberán garantizar la efectividad de la gestión. Su implantación y actualización está a cargo del encargado de seguridad y salud. El Ministerio de Trabajo obliga a las empresas a que si tienen un número menor de 10 trabajadores, deban elaborar obligatoriamente un plan mínimo de seguridad y salud. Para la elaboración de un plan mínimo de prevención de riesgos, así como las diferentes matrices de riesgos laborales, es necesario contar con plenos conocimientos de seguridad y salud ocupacional y de los procesos laborales del centro de trabajo. También tenemos un artículo importante de la resolución 513, capítulo 11, de la prevención de riesgos de trabajo. Artículo 51. De la prevención de riesgos. El Seguro General de Riesgos de Trabajo protege al asegurado y al empleador mediante programas de prevención de los riesgos derivados del trabajo. El Seguro General de Riesgos de Trabajo, por sí mismo dentro de sus programas preventivos y a petición expresa de empleadores o trabajadores, de forma directa o a través de sus organizaciones legalmente constituidas, podrá monitorear el ambiente laboral y las condiciones de trabajo, las actividades desarrolladas por el empleador a favor de la readaptación y reinserción laboral en condiciones de seguridad y salud. Tendrá atención preferente en la aplicación de los programas preventivos desarrollados por las unidades de riesgo de trabajo. Además, otro artículo de la misma resolución, que es el artículo 55,
Mecanismos de la prevención del riesgo de trabajo. Las empresas deberán implementar mecanismos de prevención de riesgos del trabajo como medio de cumplimiento obligatorio de las normas legales o reglamentarias, haciendo énfasis en lo referente a la acción técnica que incluye la acción técnica. Tenemos en la acción técnica la identificación de peligros y factores de riesgo, la medición de factores de riesgo, evaluación de factores de riesgo, control operativo integral, vigilancia ambiental, laboral y de la salud, evaluaciones periódicas. En el Código de Trabajo, capítulo 5, el artículo 410. Obligaciones respecto de la prevención de riesgos. Los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores a condiciones de trabajo que no representen peligro para su salud o su vida. Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador. Su omisión constituye justa causa para la determinación del contrato de trabajo. En el Decreto 2393, artículo 176, ropa de trabajo. Literal 1. Siempre que el trabajo implique por sus características un determinado riesgo de accidente o enfermedad profesional, o sea, de marcadamente sucio, deberá utilizar ropa de trabajo adecuada que será suministrada por el empresario. Igual obligación se impone en aquellas actividades en que, de no usarse ropa de trabajo, pueda derivarse riesgos para el trabajador o para los consumidores de alimentos, bebidas o medicamentos que en la empresa se elaboren. En el Código de Trabajo, artículo 42, literal 31, nos dice que inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social desde el primer día de labores, dando aviso de entrada dentro de los primeros 15 días y dar aviso de salida de las modificaciones de sueldos y salarios, de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, y cumplir con las demás obligaciones previstas en la Ley sobre Seguridad Social. En el Código de Trabajo, parágrafo primero, artículo 365. Asistencia en caso de accidente. En todo caso de accidente, el empleador está obligado a prestar, sin derecho a reembolso, asistencia médica o quirúrgica y farmacéutica al trabajador víctima del accidente, hasta que, según el dictamento médico, éste esté en condiciones de volver al trabajo o se le declare comprendido en alguno de los casos de incapacidad permanente y no requiera la asistencia médica. Como última instancia tenemos el certificado de salud, el cual es un servicio que determina la salud de una persona que solicita el certificado, descartando enfermedades infecciosas o contagiosas, especialmente de tipo respiratorio y transmisión sexual. En la resolución 957, capítulo 2, artículo 16, con el fin de proteger a los trabajadores, se conservará de manera confidencial la información de la salud de los mismos. Esta será consignada en una historia médica ocupacional, en los servicios de salud en el trabajo o en las instituciones médicas que considere la legislación o las disposiciones de la empresa. Los trabajadores y empleadores que formen parte de los servicios de salud en el trabajo solo tendrán acceso a dicha información si tienen relación con el cumplimiento de sus funciones. En caso de información personal de carácter médico confidencial, el acceso debe limitarse al personal médico. Bueno, muchas gracias.